Y ya, entonces, muy bien. Ya, entonces buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase 20 de Fisiología 1, que corresponde a la regulación de la presión 2, ¿ya? Aquí vamos a hablar fundamentalmente del varorreflejo o reflejo varorreceptor y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Eso es lo más central de esta clase. Entonces, vamos a partir. A ver, voy a coger esto por acá y esto ahí. Perfecto. Entonces tenemos dos cosas que ver. ¿Qué significa el varorreflejo y cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Entonces, al finalizar esta clase, ustedes podrán esquematizar y explicar los mecanismos nerviosos y humorales fisiológicos de control de la presión arterial. Entonces, para partir, tenemos que decir que la regulación de la presión de la resistencia periférica total, ya sabemos que depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica total, como lo vimos en la clase pasada. Y dentro de los factores que regulan la presión, la resistencia periférica total, estarían también los vasodilatadores y los vasoconstrictores. Sabemos que si hay una vasoconstricción generalizada, eso va a elevar la presión arterial, ¿ya? Y sabemos que si hay una vasodilatación generalizada, lo que va a pasar es que va a disminuir la presión arterial. Estas dos condiciones pueden ser también no generalizadas, pueden ser localizadas en un órgano, lo cual es muy lógico. Por ejemplo, en las reacciones de lucha y huida, probablemente vamos a tener una vasoconstricción en todo lo que significa el ingreso de sangre al tracto gastrointestinal, al riñón y a la piel, ¿ya? Porque esos lugares ya no son importantes en una reacción de lucha y huida. Sin embargo, en la misma reacción de lucha y huida vamos a tener una vasodilatación, que es lógico también de toda la perfusión hacia los músculos, ¿ya? Entonces, lo cual estaría bien, porque yo estoy generando las condiciones necesarias para luchar o huir, y eso se puede generar con vasodilatación beta 2 de las arterias o arteriolas que van hacia los músculos esqueléticos, ¿ya? Y aquí sería vasoconstricción alfa 1 en todas las arterias y arteriolas que van hacia el tracto gastrointestinal, renal o piel. Bueno, pero en general, mirando los actores que participan en la vasodilatación, encontramos obviamente a los receptores beta 2 adrenérgicos, ya que producen esa vasodilatación. Dentro de ellos, un agonista famoso, ¿no es cierto? Son todos estos vasodilatadores broncodilatadores, que son beta 2 adrenérgicos, ¿ya? Y permiten apertura de la vía aérea y mejor ventilación. También hay otros mediadores que son biológicos, como la bradiquinina, el óxido nítrico, la adenosina, la prostaglandina I2. También pueden, por ejemplo, en condiciones de acidosis, un tejido acidótico o un tejido que está un poco necrosado, va a liberar protones y potasio. Y ellos también por sí son vasodilatadores, ¿ya? Estos participan también, por ejemplo, en la respuesta inflamatoria. Ya cuando se rompe una célula, va a liberar potasio, que está en alta concentración. Y también el protón, ya que también está más concentrado adentro que afuera. Bueno, y otro último sería el péptido natriurético auricular, ya que vamos a hablar un poquito más de él enseguida. Y entre los vasoconstrictores, bueno, tenemos respuestas normales del sistema autónomo, como vasoconstricción en receptores alfa 1 adrenérgicos. Tenemos en el endotelio ya ¿no es cierto?, el receptor del tromboxano A2 o endotelina 1,
También tenemos a la hormona antidiurética o la ADH. Y finalmente tenemos la autorregulación miogénica, que también lo hemos visto, que tiene que ver con canales de calcio dependiente de estiramiento, ya que si se estira el vaso, ya se produce una vasoconstricción refleja, porque entra calcio, al estirarse entra calcio, ¿ya? Entonces se considera una vasoconstricción por autorregulación miogénica. Ahora, en relación al reflejo vasoreceptor, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos primero que aprender que son receptores fásicos, ¿ya? Son receptores que sensan los cambios. No son tan sensibles a al valor absoluto, ¿ya? Como lo haría un receptor tónico, ¿ya? Sino que detectan cambios y por ello ya hemos definido previamente, ¿no es cierto?, que los receptores fásicos hacen eso, que detectan los cambios. Por lo tanto, pueden detectar el aumento o la disminución de la presión arterial media, y esos serían los vasoreceptores del seno carotídeo. Pero hay algunos que solamente sensan los aumentos, como los vasoreceptores del arco óptico, donde tendríamos en general dos vasoreceptores importantes, los del seno carotídeo y del arco óptico. Y ahora, otra cosa interesante es que nosotros tenemos un punto de comparación, ¿ya? En el tronco encefálico, que lo que nos hace es ayuda a regular la presión arterial. Pero si ese punto de comparación fuera elevado, entonces la persona va a vivir, entre comillas, normalmente con una presión elevada, porque tiene el punto de comparación hacia arriba. Eso es lo que le pasaría entonces a un hipertenso, que va a tener su sistema, su cuerpo, regulado de tal forma que va a comparar y va a sentir que la presión sube cuando llega a 200, por ejemplo, o baja cuando llega a 100, ya que son condiciones que obviamente estarían muy fuera de lo que sería la normalidad. Ahora, ¿cuáles son las vías aferentes para llevar la sensibilidad de los vasoreceptores hacia el tronco encefálico? Sería, por ejemplo, del seno carotidio, se va por el nervio carotidio, o nervio del seno carotidio, que se llama el nervio de Henry. Después se unen las fibras de ese nervio con la del glosofaringio, ingresa al cerebro, entra al núcleo del tracto solitario, ¿ya? Y desde ahí se va hacia los centros cardiovasculares para generar los cambios. Normalmente, que serían, si por ejemplo en este caso, podría ser también una baja, pero normalmente son un aumento, ¿no es cierto?, del tono parasimpático. Y las vías aferentes, ¿no es cierto?, del arco aórtico serían entonces el nervio depresor aórtico, que en el fondo va a unir fibras con el vago, ¿ya? Con las fibras que se devuelven del vago, las fibras, ¿no es cierto?, que van hacia el sistema nervioso central, llegan al núcleo del tracto solitario y desde ahí van a hacer estímulos sobre los centros cardiovasculares, ¿ya? Y como aquí estamos sensando un aumento, obviamente va a ser lo mismo que pasaría si el seno carotídeo detecta un aumento. Se va a activar el tono parasimpático. Vamos a tener una respuesta, un barorreflejo, ¿no es cierto?, hacia la disminución de la frecuencia cardíaca. En un esquema así como simpático y con un corazoncito ahí, ¿no es cierto?, podemos ver esta situación. Ya tenemos, los actores serían, ¿no es cierto?, el corazón, ya, porque sabemos que aquí donde vamos a controlar el centro vagal va a tener grandes efectos, pero también, dependiendo del tipo de respuesta, es que también podemos tener una respuesta activadora o depresora, ¿no es cierto?, en cierta forma de la actividad cardíaca. O también podemos tener una respuesta activadora del simpático, dependiendo, por ejemplo, si es una baja, si se sensa a la baja, ¿no es cierto?, la presión arterial media. Entonces aquí tenemos el vasoreceptor aórtico que se va por el vago, llega al ganglio no 12 y al tracto solitario, se va a la médula espinal
y a las cadenas simpáticas, que va a generar, por ejemplo, una vasoconstricción. Si hubiese censado una, bueno, este no sexa la disminución, sino que aquí va a evitar este estímulo, ¿no es cierto? El estímulo de aumento, porque aquí el vago solamente sensa el aumento, en este caso, a través de esta vía. Pero acá, supongamos que se censara una disminución, en ese caso, si sensa una disminución, se va por el ganglio petroso, perdón, el ganglio petroso, llega al núcleo del tracto solitario y activaría entonces el sistema simpático, si está sensando una disminución. Y se produciría una vasoconstricción, una aceleración del corazón, un aumento de inotropismo, etcétera, mayor volumen sistólico, para tratar de compensar la caída de la presión que sensó, ¿no es cierto? Esto es bien interesante porque ustedes no se han dado cuenta que existe también, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero ahora todavía la siguen dándose, una película que se llama Viaje a las Estrellas. No sé si la han visto. Han habido algunas películas de cine hace algunos par de años, o 4 años atrás, que son remake de Viaje a las Estrellas anteriores, Star Trek. Y aparece un actor muy famoso que es el doctor Spock, que él es un habitante del planeta Vulcano y que él tiene una característica para inactivar o inhabilitar a sus oponentes, que es apretarle el cuello y generarle un desmayo, ¿ya? Entonces, tratando de explicar fisiológicamente eso, uno podría pensar, ¿no es cierto?, que está emulando cuando apretan el nervio del seno carotidio, supongamos que se hace una presión sobre el seno carotidio, supongamos que logra hacer la presión, ¿ya? Lo que va a pasar es que eso va a producir un aumento de la presión muy alta, ¿ya? Porque estoy apretando el mismo baroreceptor, ¿ya? Entonces eso me va a generar una sensibilidad como que está aumentando la presión. Y eso va a activar el barorreflejo. Y si se activa, y se activa mucho el tono parasimpático, entonces va a producir una asistolía momentánea y un desmayo, ¿ya? Porque va a caer, el tono parasimpático va a ser muy alto, cesa el estímulo del nodo sinusal, y eso puede generar obviamente una caída brusca de la presión y un síncope. Esa sería un poco la explicación, ¿no es cierto?, de por qué el doctor Spock logra hacer desmayarse a sus oponentes, ¿ya? Ya, bueno, ese era un dato de Hollywood, chistoso, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a ver un poco paso a paso cómo es la sensibilidad de la presión, ¿no es cierto?, en el nervio del seno carotidio. Si ustedes miran acá, tenemos un gráfico donde está aumentando la presión arterial media y acá la actividad relativa del nervio del seno carotidio. Entonces, aquí está la presión media, que tendría un 50%, un poquito, bueno, un poquito menos del 50%, ¿no es cierto? Pongámosle cerca del 45% de la actividad del nervio del seno carotidio. Y lo bueno de esto es que al bajar la presión arterial media todavía lo sensa, ¿no es cierto? Hay sensibilidad todavía, tiene una pendiente. En cambio, cuando ya empieza a haber un plató, ¿no es cierto?, ya la sensibilidad se pierde. Por ejemplo, entre 60 y 50 milímetros de mercurio no hay mucho cambio. Pero entre 75 y 100 hay un gran cambio de actividad, lo cual refleja sensibilidad, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de que está sensando esos cambios. Y después, sobre 180, por ejemplo, a 200 se ve un pequeño cambio y después ya de 200 para arriba como que hay un plató. Entonces, acá se va mostrando la misma situación, pero ya en una versión más experimental, ¿no es cierto? ¿Cómo veríamos los cambios de la presión aórtica o la sensibilidad, cómo va ocurriendo esta sensibilidad a medida que vamos subiendo la presión, ¿ya?
Entonces, aquí se está comportando como un receptor, ¿se dan cuenta? Básico, ¿ya? Debajo de 50 no sensa nada. En 75 ya está sensando algo. En 100 está sensando, ¿no es cierto? Hay respuesta, ¿no es cierto? Del nervio hay potenciales de acción. Lo que estaremos viendo aquí son potenciales de acción, ¿ya? Después, cuando la presión arterial está en 125, ya tenemos una gran cantidad de potenciales de acción. ¿No es cierto? 125, y después cuando ya tenemos 200, tenemos muchos potenciales de acción, pero ya no, aquí no estaríamos sensando, no habría una respuesta diferencial, sino que sería la misma respuesta. Ya, ahí tenemos entonces cómo responde el nervio del seno carotidio a los cambios de la presión. Y esta actividad, ¿no es cierto? Aquí se muestra de nuevo esta curva sigmoidal, ¿no es cierto? Sería la frecuencia de las potenciales de acción, y aquí estaría las presiones arteriales medias, ¿ya? Y claramente ya de 200 para arriba hay un plató completo, ¿ya? Ahí estarían los trenes de potenciales de acción, ¿ya? Esto sería en condiciones bajas, de baja presión, en condiciones normales y en condiciones de alta presión, ¿ya? Ahí veríamos la respuesta que está teniendo entonces nuestro sistema, y aquí tenemos ondas de presión de la arteria radial, ¿ya? Donde la escotadura dicrótica ya prácticamente ha desaparecido, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cómo se ha estudiado o cómo se ha reconocido los actores que participan en el barorreflejo? ¿Ya? Entonces, ya se conoce, y esta es una publicación bastante reciente, del año 2017-18, donde se han empezado a estudiar los canales que se llaman piezo, 1 o 2, ¿ya? Esta información no está en el Constanzo, por si acaso, sino que es información nueva, que siempre es así. Los libros en general están desfasados, yo diría unos 4 años aproximadamente de la investigación, ¿ya? Por todo lo que significa escribirlo, después hacer la impresión, la revisión de todas esas cosas, siempre van quedando atrasados un poco los libros, ¿ya? Pero por eso es bueno hacer clases, porque así uno va complementando, ¿no es cierto?, lo que está escrito. Si no, no tendría mucho sentido hacer las clases. Si solamente repetir lo que está en el libro, uno podría simplemente leerlo, ¿no es cierto? Pero uno le da una visión, ¿no es cierto?, una impronta, experiencia, le da ilumina un poquito por dónde va la cosa, ¿no es cierto? Para eso sirve la docencia, y para motivar también. Bueno, entonces, estos canales son súper interesantes porque, ¿no es cierto?, son los que permiten entender el barorreflejo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el nervio aórtico, entonces serían los barorreceptores aórticos en este caso, y aquí tenemos el nervio del seno carotídeo, ¿ya? Y ahí estaría la división de las carótidas, ¿ya? Entonces, si uno hace una amplificación de este sector, se va a encontrar que aquí está un corte de la aorta, ¿no es cierto? Y acordemos que este censa los aumentos de la presión arterial, ¿ya? Si hay un aumento, ¿qué es lo que pasa? En 2, se eleva la tensión, ¿no es cierto? Porque aumenta el radio, y sabemos por la ley de Laplace que la tensión va a aumentar a medida que aumenta el radio. En 3, al aumento de la tensión, ¿no es cierto?, se activan los canales de sodio y calcio de estas neuronas, ¿no es cierto?, que son esas neuronas sensitivas, y se produce entonces una despolarización del nervio depresor aórtico, ¿ya? Y estos potenciales de acción que son generados se transmiten hacia el centro cardiovascular del bulbo raquídeo, ¿ya?
Entonces, tenemos que la presión arterial es monitorizada por estas neuronas sensitivas, que tienen en su superficie, ¿no es cierto?, estos canales, piezo 1 y piezo 2. Si aumenta la presión arterial, ¿no es cierto?, aumenta la tensión. Ya lo sabemos por la ley de Laplace. Y aumenta también en el nervio de seno carotídeo, también hay aumento, ¿no es cierto?, porque también están presentes. Se abren los canales piezo, se genera un potencial postsináptico excitatorio y un potencial de acción, que van por el nervio seno carotídeo o el nervio depresor aórtico, hacia el núcleo del tracto solitario, ¿ya? Esto inhibe el tono simpático y aumenta el tono vagal hacia el corazón. Entonces, estas neuronas piezo son las que inervan los vagoreceptores y son las responsables del reflejo vagoreceptor, que mantiene la presión arterial media. ¿Vale? Eso sería entonces cómo funciona desde el punto de vista. Y si uno tratara de encontrar el mecanismo, es muy posible que el mecanismo en este caso sea simplemente un canal catiónico dependiente de estiramiento. Sería como esa la primera idea que se le viene a uno en la cabeza, ¿no es cierto? Que sería, uno estira un tejido, significa que está generando mayor tensión, y eso se produce la conductancia de catiónica, ¿no es cierto?, en esos canales. Sería como la hipótesis más atractiva para explicar la conductancia, la generación de potenciales postsinápticos excitatorios y la generación de un potencial de acción. Entonces, aquí miramos el mecanismo, ¿cómo sería? Entonces se cree que existe este cambio en la tensión detectada por los canales piezo y se generaría la conductancia de sodio y calcio, que produciría un potencial postsináptico excitatorio y un potencial de acción. Entonces se cree que son estas fuerzas mecánicas, ¿no es cierto?, estas fuerzas que son por, ¿no es cierto?, la compresión o el estiramiento, ¿no es cierto?, del tejido, que va a abrir estos canales catiónicos dependientes de estiramiento o mecánicos. Ya. ¿Y cómo entonces va llegando el estímulo, ¿no es cierto?, aferente, sensitivo, hacia el tronco encefálico? Entonces sabemos que en la formación reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia se encuentran los diferentes centros que integran la función cardiovascular. Y estas reciben aferencia del núcleo del tracto solitario y luego activan o inhiben el simpático y el parasimpático. Por ejemplo, cuando se estimula el centro vasoconstrictor, obviamente que vamos a tener una respuesta simpática, ¿no es cierto? Vamos a activar receptores alfa 1 de arterias y venas. Si estimulamos el centro acelerador, también se va a producir un aumento del tono simpático, pero ahora estimulando las actividades cardíacas. Inotrópico positivo, cronotrópico positivo, dromotrópico positivo, lucitrópico positivo. ¿Ya? Porque este que está aquí, ¿no es cierto?, el simpático a receptores son alfa 1, no son los beta 1, ¿no es cierto? Aquí, mirando un poco este esquema, ¿cuál estímulo le falta? Aquí hay 4. ¿Cuál faltaría? De las propiedades del corazón, de las 5 propiedades. El El badmotrópico. El valmotrópico, ¿no es cierto? Ese faltaría. Pero ese sabemos que en el fondo depende mucho de que estos otros funcionen, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un buen lucitropismo y tengo buena relajación, ¿ya? Voy a tener probablemente la posibilidad de volver a excitar todo el sistema, ¿ya? Y eso sería propiedad del sistema excitoconductor, ¿ya? El valmotropismo. Porque acordémonos que es como la llave que prende, ¿no es cierto?, el auto. Ya. Por lo tanto, no hay que colocarlo en cierta forma, que por eso no se coloca, porque, ¿no es cierto?, en el fondo uno entiende que está activo, porque si no, no tendría estos otros efectos. En el caso del centro desacelerador, ya tendríamos que se estimula el tono parasimpático y se produce un efecto cronotrópico negativo en las aurículas, ¿ya? Y eso obviamente va a disminuir la frecuencia cardíaca.
Ahí está el marcapaso 1, ¿no es cierto? El que importa, el que primero sigue y estimula el ritmo cardíaco. Y tendríamos, ¿no es cierto?, indirectamente una caída del tono simpático, ¿ya? Ahora, mirando los esquemas del Constanzo, ¿ya? ¿Cómo los presenta? Los presenta de esta manera el barorreflejo, ¿no es cierto?, con los barorreceptores del seno carotidio o del arco aórtico, que se van por el glosofaringeo o el vago hacia el núcleo del tracto solitario, donde puede producir estímulo desacelerador, que estimula, ¿no es cierto?, el parasimpático, lo cual inhibe el nodo SA, disminuyendo la contractibilidad, entonces, perdón, el cronotropismo. Y si el estímulo, y este mismo estímulo, el núcleo solitario, tendería, ¿no es cierto?, a inhibir el centro acelerador cardíaco o el centro vasoconstrictor del simpático. Bueno, sabemos que el simpático, si no estuviera inhibido, ¿qué lo quería? Entonces, haría que estimularía el nodo SA, estimularía la contractibilidad, estimularía la vasoconstricción de arteriolas y vasoconstricción en venas. Eso es lo que quería, ¿ya? Así que está bien bueno el esquema porque en el fondo permite tener una visión general, ¿no es cierto?, de cómo está ocurriendo este proceso. Acá hay un esquema del Gannon, ¿no es cierto?, donde va mostrando ya con la idea de tener una visión más anatómica, ¿no es cierto?, los barorreceptores del arco aórtico, los del seno carotidio, ya cómo van por su nervio vago o su nervio de Herring, respectivamente, y después el nervio de Herring se une y se fusiona con el nervio glosofaringeo, llegan al tronco encefálico, ¿no es cierto?, donde van a hacer sinapsis en el núcleo del tracto solitario. ¿Ya? Aquí se ve, este es un esquema ahora del otro libro, un libro argentino que es muy bueno, ¿no es cierto?, una traducción de un texto de fisiología famoso. Y entonces tenemos al hipotálamo acá presente, ¿no es cierto? Tenemos el bulbo raquídeo con sus centros depresores, ¿no es cierto?, el área cardioinhibitoria y el área presora. ¿Y cómo van saliendo las fibras? ¿No es cierto? Aquí tenemos fibras, ¿no es cierto?, vagales. Claro, aquí tenemos el área cardioaceleradora. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el estímulo hacia vaso sanguíneo, un estímulo beta 2, y esto sería entonces un vasodilatador, un estímulo vasodilatador. Aquí tendríamos un estímulo alfa 1, vasoconstrictor, y también alfa 1 hacia la suprarrenal, que liberaría adrenalina, y también las otras, pero fundamentalmente más adrenalina. Aquí estaría el nervio incrementador, mira aquí las palabras que ponemos. Nervio incrementador simpático, ¿no es cierto?, que este va hacia el ventrículo, ¿se dan cuenta? Entonces puede aumentar la contractilidad, por ejemplo, ¿ya? Aquí estas serían las cafés, las fibras depresoras del nervio vago, ¿no es cierto? Fibras depresoras. Acá también, ¿ya? Las fibras depresoras, y las de rojo son las fibras activadoras. Y la sensibilidad, ¿no es cierto?, estaría mostrada por en este color más morado, ¿no es cierto?, del nervio seno carotidio, por ejemplo. Perfecto. Ya, bueno, está también bien completo, ¿no es cierto? Y vemos como en el hipotálamo también tenemos áreas que pueden inhibir el simpático, o áreas que tienen que ver con el calor, ¿no es cierto?, la termorregulación, o un área cardioaceleradora. Así que ahí tenemos en general toda la distribución fisiológica, ¿no es cierto?, de cómo se controla la presión arterial. Ya, entonces hemos visto en general qué pasa cuando aumenta, ¿no es cierto?, la presión, cambia la presión y se activa el barorreflejo. ¿Y qué pasa cuando se disminuye entonces el barorreflejo? Por ejemplo, aquí tenemos una disminución del tono simpático. Ese sería el tono simpático, lo cual disminuiría la presión arterial media, ¿no es cierto?
Y hay un ejemplo con una anestesia espinal. Miren cómo la presión arterial media estaba bien y, ¿no es cierto?, yo le agrego una anestesia espinal, disminuyo la actividad de todos los nervios, ¿no es cierto?, y se va a producir una caída dramática de la presión arterial media. Porque ya no voy a tener el estímulo vasoconstrictor simpático, ¿no es cierto?, hacia las arterias, arteriolas, vénulas o venas, ¿ya? Entonces, después yo le puedo agregar noradrenalina, que tiene una vida media corta, se va a producir un aumento de la presión arterial media y después va a volver a bajar porque todavía se va a mantener la anestesia espinal, ¿ya? Así que interesante este experimento, ¿cierto? Cómo logramos ver que uno puede producir una caída importante de la presión y después puede aumentarla, pero ese aumento va a ser transitorio, porque la noradrenalina se recircula rápidamente, se inactiva muy rápidamente. Entonces, si cae el tono simpático, obviamente que la resistencia periférica va a caer, ¿no es cierto? Porque voy a tener, ya no tengo el efecto opresor, que es importante, ¿no es cierto?, que esté presente para que la resistencia aumente y eso haga aumentar la presión. Y como la presión arterial media, ya sabemos, depende directamente del gasto cardíaco y de la resistencia periférica, entonces si cae la resistencia periférica, cae la presión arterial media. Si cae el tono simpático, hay vasodilatación y genera aumento del volumen sin tensión, que anteriormente el Constanzo le llamaba volumen no tensinógeno, así se llama. Y el volumen o con tensión o el volumen circulatorio efectivo le llamaba volumen tensinógeno. Ya, en este caso, si cae el tono simpático, aumenta el volumen no tensinógeno. Y la anestesia central va a inhibir el tono simpático, baja la presión arterial media, pero no impide la respuesta a noradrenalina circulante. Eso es lo interesante, ¿ya? O sea, tengo inhibición del tono simpático que proviene de las cadenas simpáticas, ¿no es cierto?, que están en la médula espinal, o están bordeando, digamos, al lado ¿no es cierto?, de las vértebras, paravertebral o prevertebral. Ya, bueno, en ese caso, significa que los receptores alfa-1 adrenérgico todavía están ahí, están libres para ser estimulados. Entonces, si yo pongo adrenalina circular, la adrenalina va a poder llegar al receptor alfa-1 y va a poder generar un aumento transitorio de la presión. Mientras esté viva la adrenalina, ¿ya? Mientras esté activa. Una vez que ya se inactive, ¿no es cierto?, en el pulmón, perdón, en el hígado, y sea metabolizada y después sea excretada, ¿cierto?, ya va a caer su efecto y rápidamente voy a volver al mismo estado previo, ¿no es cierto?, que está inhibido por el tono, por el efecto de la anestesia. Ya. Y para ir cerrando la primera parte, ¿no es cierto?, del receptor, tenemos entonces el esquema del Constanzo, que nos muestra cómo una caída de la presión arterial media va a disminuir el estiramiento sobre los varoreceptores del seno carotídeo, o también del arco órtico, podría ser, ¿no es cierto? Pero vamos a pensar en el seno carotídeo en este momento, y eso hace caer su ritmo, ¿no es cierto?, de activación del nervio seno carotídeo, lo cual va a, ¿no es cierto?, llevar aferencias en el nervio solitario, lo cual va a inhibir la actividad parasimpática, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y en el caso de la actividad simpática la va a aumentar y voy a tener entonces efecto cronotrópico, inotrópico, dromotrópico, lucitrópico. En el corazón voy a tener aumento de la constricción de las arteriolas, aumento de resistencia periférica y constricción de las venas, lo cual ayuda al retorno venoso, ¿cierto? Porque el volumen, el continente, recordemos el continente contenido, el continente va a disminuir, ¿no es cierto?, por vasoconstricción. Y eso ayuda a que el contenido también disminuya y el volumen sin tensión disminuya por efecto de un mayor retorno venoso. Entonces tengo mayor frecuencia, mayor retorno venoso, mayor, ¿no es cierto?, actividad del corazón, y eso me ayuda a que el volumen sistólico sea mayor, la frecuencia sea mayor, hace que el gasto cardíaco sea mayor. ¿Ya? Y eso me lleva entonces la presión hacia la normalidad. Recordemos que como cualquier reflejo, siempre la idea es que yo me oponga al estímulo inicial.
Aquí el estímulo inicial fue hipotensión, respuesta, aumento de la presión, ¿ya? Y, ¿cómo uno podría probar el valor reflejo? Se puede probar súper fácil con un aumento, o sea, con una actividad con la maniobra de Valsalva, que significa expirar contra una glotis cerrada, por ejemplo, al toser, ¿ya? O cuando uno está defecando, cuando uno está levantando una pieza o levantando algo pesado, ¿ya? Y ahí se puede comprobar la integridad del valor reflejo. Por ejemplo, en la maniobra de Valsalva uno sabe que aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué pasaría eso? Porque voy a tener un aumento de la presión intratorácica, ¿ya? Cuando estoy haciendo la maniobra de Valsalva. Ese aumento de presión intratorácica no es lo que uno quiere, porque recordemos que cuando uno está haciendo las inspiraciones profundas y está, ¿no es cierto?, en un ejercicio, esa inspiración profunda lo que va a hacer es hacer una caída de la presión intratorácica. Y eso ayuda como una especie de bomba para aumentar el retorno venoso. Pero en este caso, estamos aumentando la presión intratorácica por efecto de estar apretando toda la prensa muscular abdominal, ¿no es cierto? Y al hacer esta maniobra, ¿no es cierto?, el retorno venoso cae, lo cual significa que cae el volumen sistólico, que significa que cae el gasto cardíaco por Frank-Starling, cae la presión arterial media, y eso aumenta el tono simpático y disminuye el tono parasimpático, lo cual hace aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces uno podría simplemente probar eso. Si uno tuviera un monitoreo constante, digamos, ¿no es cierto?, algo, por ejemplo, un sensor de pulso, puede ser. Eso bastaría con tener eso, un sensor de pulso, y uno estuviera haciendo la maniobra de Valsalva, y encontraría que la frecuencia cardíaca aumenta, ya, en esa condición, a través de la maniobra de Valsalva. Y cuando termina la maniobra de Valsalva, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca va a disminuir. ¿Por qué? Porque yo recordé que he estado en un momento de isquemia, ya he estado acumulando CO2 en mi cuerpo. Cuando yo no estoy ventilando y estoy haciendo esa maniobra, no, estoy entonces aumentando la CO2. Esto me hace pensar en un levantador de pesas, ¿no es cierto? El levantador de pesas está generando la maniobra de Valsalva. Y cuando hace eso, obviamente, uno lo ve cómo tiene las yugulares distendidas, toda la cara, ¿no es cierto?, rubicunda, en fin, ve cómo está esta persona generando una fuerza tremendamente grande para levantar, no sé, 180 kilos. No sé hasta cuánto, no sé si alguien sabe hasta cuánto es lo máximo que se puede levantar en este levantamiento de pesas. ¿Alguien sabe eso? ¿Cuántos kilos puede levantar alguien? Si el campeón mundial de levantamiento de pesas, por ejemplo, ¿cuánto habrá levantado? ¿Alguien lo sabe eso? Ya, no lo sabemos. Pero lo vamos a ubicar. Ya vamos a encontrar cuánto es el máximo. Y imagínense, estar con eso Lo busqué, levantado, profe. esa persona no está respirando, está reteniendo porque está haciendo su maniobra de Valsalva. Entonces, una vez que tira el peso, lo tira, ¿no es cierto?, al suelo, recién vuelve a respirar. Y en ese momento, cuando ya vuelve a respirar, recién ahí la frecuencia cardíaca empieza a caer. Porque entonces la persona que está con las pesas arriba está con una frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Muy alta tiene que estar, ¿no es cierto? Por lo que estamos viendo. Porque no tiene, ¿no es cierto?, su presión arterial está bajando, ¿no es cierto? Sería como esta la explicación que uno puede dar. Pero sin embargo está haciendo mucha fuerza, está usando todo el oxígeno que está presente, ¿no es cierto?, en sus músculos. Está haciendo ese esfuerzo en una condición bastante complicada, yo diría, ¿ah?, en ese sentido. Bueno, y después cuando termina esta maniobra, entonces la presión intratorácica vuelve a su normalidad, el retorno venoso vuelve a su normalidad, Frank-Starling funciona, ¿no es cierto?, la presión arterial media sube de nuevo y el tono simpático
cae y aumenta el parasimpático. Eso lo cual hace bajar la frecuencia cardíaca y ahora voy a tener latidos con un alto volumen sistólico, porque recordemos que ahora sí voy a tener un retorno bueno, y frecuencias que paulatinamente van a ir bajando, ¿no es cierto?, hasta normalizarse. Eso. Ya, y aquí vamos a detenernos un ratito, ¿no es cierto?, para hacer un break de 10 minutos, volvemos a las 9, ¿ya? Y ahí terminamos con esto, el sistema renina-angiotensina aldosterona. Ya, no sé, ¿alguna duda sobre el reflejo barro-receptor? ¿Profe? Antes de irnos al break. Profe, busqué lo del peso que levantó el ¿Ya? caballero y alzó 500 kilos, pero se desmayó por la presión. ¡Uy, qué terrible! Pobrecito. Es que imagínate eso, le puede romper las arterias, puede generar, ¿no es cierto?, ruptura de los vasos. Imagínate que haya tenido un aneurisma, pobrecito. No, es súper peligroso esto de levantar la presión. Encuentro que es muy peligroso. Sobre en ese caso, a pesar de que la frecuencia cardíaca aumente, disminuye el gasto cardíaco por el tema de que falta oxígeno en su cuerpo, ¿no? Porque lo está consumiendo todo al levantar la pesa, ¿no? Eh, Y porque no claro, tiene tanto claro, tiempo de pero la llenar el disminución del ventrículo. gasto cardíaco tiene que ver con que el retorno venoso que está teniendo es bajo. Si tú te fijas en cómo tiene todas las venas superficiales, ¿cómo las ves? Las ves ingurgitadas en la cara, Exacto. se le están saliendo los ojos, los brazos con las venas gigantes, por todas partes. ¿Por qué? Porque el retorno venoso está detenido en algún momento. Entonces eso obviamente que va a generar una caída de la presión y la persona no va a poder estar mucho tiempo así, porque va a estar el tiempo así que le permita el oxígeno que está presente en ese momento en su cuerpo. Mientras Ya, entonces, y una vez que consuma ese oxígeno ya no hay caso, no va a poder, se va a desmayar, como le pasó ahí a esa persona. Imagínate, ya. levantó 500 kilos, uy, qué horrible. Eso sí que es harto. Muchas gracias por eso. Sí. Ya pues, ya, descansemos 10 minutos. Ya. Entonces, el primer sistema es un sistema rápido que tiene que ver con la sensibilidad de las neuronas piezo 1, piezo 2, a los cambios de tensión en la pared, ¿no es cierto?, ya sea de la aorta o de la bifurcación de las carótidas, y produce un aumento o disminución del tono simpático o parasimpático, respectivamente, ¿no es cierto?, lo cual puede oponerse al estímulo inicial, que sería, por ejemplo, si una caída de la presión, tiende a subir la presión. Si una disminución si es un aumento de la presión, entonces va a generar una disminución de la presión. Bueno, eso es rápido y eso ocurre continuamente. Uno siempre está monitorizando esos cambios, ¿ya? Nuestro sistema está continuamente monitorizando. Sin embargo, hay una respuesta que es más larga y más definitiva. ¿Por qué digo definitiva? Porque los cambios que se producen en el sistema con el reflejo del receptor son cambios que no cambian la volemia, ¿ya? Son cambios que están ahí asociados a la variación de la actividad del corazón, por un lado, como a variación del el continente, por otro lado. O sea, si el radio de las arterias es mayor o menor, si el radio de las venas es mayor o menor. Entonces está cambiando el continente, pero no cambia en ningún caso el barro-reflejo, el contenido. Sin embargo, para el caso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es una respuesta lenta, que depende, ¿no es cierto?, de varios factores, incluyendo fundamentalmente una respuesta renal, ¿ya? Y también una respuesta hormonal. Entonces, en este caso sí se puede regular la presión en forma mucho mejor, pero más lentamente. ¿Por qué? Porque aquí uno no solamente puede cambiar el continente, sino que también puede cambiar el contenido, es decir, puede aumentar el volumen, ¿ya? Por eso que cuando uno habla de la regulación que genera el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, dice fundamentalmente la presión arterial media se regula a través de la volemia, un cambio en la volemia, ¿ya? ¿Y cómo se hace esto?
primero tenemos que censar, ¿no es cierto?, una caída en la presión de perfusión hacia el riñón. Entonces, la primera situación que va a ocurrir es esta. Y aquí aparece inmediatamente una situación que es, yo diría, patológica muy clara, ya que muy ilustrativa de cómo este efecto puede aparecer, ¿ya? Supongamos que un paciente tenga un daño un daño congénito en una de sus dos arterias renales, ¿ya? Y en una de ellas tenga un estrechamiento, una estenosis, ya como congénita, que nació así. En ese caso, donde tenga el mayor estrechamiento, ¿no es cierto?, para el flujo renal, obviamente va a tener una perfusión baja. Y lo que va a pasar es que en el riñón que tenga el estrechamiento, la estenosis, se va a producir inmediatamente esto. El riñón va a censar que hay una caída de la presión y va a activar su sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Va a tener siempre activo. Pero en el otro riñón, el riñón sano, no va a detectar eso. Entonces, ¿cuál sería la lección que nos haga inmediatamente de ese hecho clínico? Es que un riñón va a estar censando, ¿no es cierto?, una caída de la presión de perfusión y otro riñón va a estar censando que está normal, ¿ya? Pero el riñón que censa la caída de la presión de perfusión va a mantener activo este sistema, ¿ya? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre este sistema? Entonces, ocurre primero porque el riñón, cuando censa la hipoperfusión, activa su aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Y este aparato, que está al lado del glomérulo, por eso se llama yuxtaglomerular, libera una enzima que se llama la renina, ¿ya? Y esta renina tiene como sustrato para su función enzimática el angiotensinógeno que está sintetizado en el hígado, ¿ya? Y está circulante. Es una de las proteínas plasmáticas. Entonces, la renina transforma el angiotensinógeno, lo hidroliza y lo corta y lo transforma en angiotensina 1. Este sigue circulando, la angiotensina, igual que el angiotensinógeno circula por nuestro cuerpo, hasta que se encuentra con una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que lo que hace es transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ahora, esta angiotensina 2, ¿no es cierto?, tiene varios efectos. Un efecto es un efecto a largo plazo, ¿no es cierto?, que significa síntesis de aldosterona. Entonces, estimula la síntesis de aldosterona por la glándula suprarrenal. Y la aldosterona tiene un efecto ya conocido por nosotros, que es que aumenta la reabsorción de sodio, ¿ya?, en el riñón. Bueno, al aumentar el sodio, lo que tiende eso es aumentar la volemia, ya, porque recordemos que el principal determinante del volumen del LEC es el sodio presente. Entonces, al ir aumentando la volemia, voy a tender a aumentar la presión hacia la normalidad. Otro efecto que tiene la angiotensina 2 es que en el túbulo contorneado proximal, ahora, se va a producir el aumento del intercambio sodio-protón en el ridete en cerillo del túbulo contorneado proximal. Y este aumento, lo que va a pasar es que uno en este momento no ve dónde está el bicarbonato, ¿no es cierto? No entiende ni dónde está el bicarbonato ni nada de eso, pero lo que sí se ve claramente, y lo del bicarbonato, después le vamos a contar cuando entremos a ácido base, está asociado con este protón. Pero aquí lo interesante es que yo voy a tener, al tener aumentado este intercambiador, ¿ya?, voy a aumentar la reabsorción de sodio, básicamente, que es el otro efecto que se va a sumar al efecto previo de aldosterona. Pero este es un efecto, el efecto de aldosterona es un efecto en el túbulo distales y colector. Este es un efecto en el túbulo proximal. Entonces voy a tener un aumento proximal de los túbulos colectores de reabsorción de sodio y un estímulo distal o tubo colector en el aumento de reabsorción de sodio, ¿ya? Otro efecto que es muy bueno desde el punto de vista de la homeostasis en nuestro cuerpo, cuando uno quiere aumentar la volemia, obviamente es aumentar la sed, ¿no es cierto? Si yo tengo mayor sed, es lógico, voy a ayudar a reponer la volemia, que eventualmente puede ser perdida. Ya. Y finalmente,
el último efecto, ¿no es cierto?, es el efecto propio que tiene la angiotensina 2 sobre el estado de vasoconstricción. También es un vasoconstrictor, directamente. ¿Ya? Y obviamente eso va a aumentar la resistencia periférica, lo cual va a ayudar a que la presión arterial aumente hacia su normalidad. Entonces, como se dan cuenta, tengo efectos de aumentar la volemia por retener agua, efectos de aumentar la volemia porque aumento el volumen, y efectos de aumentar disminuir el continente, no sé qué disminuiría el continente, lo cual ayudaría a que el contenido presente, ¿no es cierto?, genere una mayor presión arterial. Lo cual se opone, entonces todos estos efectos se van a oponer al estímulo inicial, que era una caída de la presión de perfusión. Ahora la presión arterial media va a aumentar. ¿Vale? Ese sería entonces el esquema de regulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahora, este esquema mirado desde otras perspectivas, se puede ver acá, por ejemplo, este es el, ¿no es cierto?, el libro argentino, se llama Las bases terapéuticas de la fisiología. Creo que es el nombre que tiene, bases terapéuticas, sí, bases terapéuticas de la fisiología. Ya, este es un libro muy interesante desde el punto de vista de la fisiología, ¿ya? Y tiene muy buenos esquemas. Este es un esquema que yo encuentro súper bueno. Aquí se ve el vaso sanguíneo, ¿cierto? Se ve cómo va el angiotensinógeno en la sangre, y cuando se estimula el sistema, ¿no es cierto?, el sector del aparato extraglomerular, que se llama mácula densa, va a producir la renina en condiciones de caída a la presión de perfusión renal. ¿Ya? Cuando cae, aquí se ve una flecha, cae la presión de perfusión en el riñón, ¿ya?, que va por la arteriola aferente. Entonces, al caer eso, se estimula entonces la síntesis de renina, que transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 viaja por la circulación hasta que se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina, que lo transforma en angiotensina 2. Y este es el gran efector, diría yo, claro. Es el efector más importante de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí es donde todo va a ocurrir, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la generación de un cambio de conducta, aumento de la sed, lo cual va a generar ingestión de agua. Y hablando de eso, yo también voy a ingerir un poco de agua. Ya. Aumento de la hormona antidiurética, que en el esquema anterior, a ver, no estaba presente. Fíjense, ojo, que la antidiurética no estaba presente aquí. Aquí sí, y lo cual es otro elemento más, ¿no es cierto? O sea, vamos contando el número de efectos que tiene la angiotensina 2. Tiene muchos efectos. Aumenta la sed, aumenta la antidiurética, van 2. Aumenta la aldosterona en la glándula suprarrenal, van 3. En el endotelio, estimula la liberación de endotelina 1, 4, que también es vasoconstrictora. Produce vasoconstricción, estimulando, ¿no es cierto?, sistemas alfa 1, ahí van 5. Estimula también, ¿no es cierto?, el músculo liso vascular a hipertrofiarse, 6, hipertrofia, lo cual genera remodelación vascular y remodelación miocárdica. Ya, esto es lo mismo que esto, ¿ya? El efecto 6. Ya. Al producirse, ¿no es cierto?, un aumento, obviamente, de los efectos vasoconstrictores y de los efectos de síntesis de endotelina 1, por ejemplo, eso va a ser un aumento de la resistencia periférica, ¿ya? Evidentemente. Y obviamente es como que la angiotensina 2 está haciendo un efecto simpático, por así decirlo, ¿ya? Ese es lo que uno empieza a ver, como que está haciendo un estímulo simpático. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, la médula suprarrenal, que puede liberar adrenalina, puede producir también estímulo beta 1 sobre la mácula densa, ¿ya?
Y también el sistema simpático, que libera noradrenalina, también puede estimular al receptor beta 1, ¿ya? Y estos estímulos que vienen ya sea de la médula suprarrenal como del simpático, pueden también a su vez liberar desde la mácula densa a la renina, ¿ya? Entonces, tenemos un sistema que está altamente controlado, con mucha retroalimentación, ¿ya? Y que en el fondo lo que va a hacer es producir todos los cambios necesarios para que se aumente la presión, ¿ya? Porque si inicialmente la presión estaba baja, lo que yo quiero es subir esta presión de perfusión renal, ¿ya? Al tener un aumento de presión de perfusión, yo voy a entender que estamos bien. Pero voy a volver al ejemplo que les puse al principio, donde tengo un riñón con una arteria renal, ¿no es cierto?, estenosada, versus el otro riñón con una arteria renal normal, ¿ya? Entonces, este sistema va a estar siempre activo en aquella arteria renal estenosada, va a estar siempre activo, porque no lo voy a lograr nunca retroalimentar. ¿Ya? Siempre va a percibir que está con la presión baja de perfusión, ¿ya? Entonces eso es un problema, porque esa persona va a tener ese sistema alterado. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, si tengo una persona que tiene una estenosis renal, ¿ya? ¿Cómo lo voy a encontrar desde el punto de vista de la presión arterial? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Qué me dirían ustedes? Paciente con una estenosis renal, ¿cómo está la presión ¿Estaría arterial? hipertenso? Carla, ¿dijiste algo? No te escuché. Ah, dije que estaría hipertenso debido a la estenosis. Hipertenso. Claro, porque va a tener la angiotensina 2 alta circulando. Y eso le va a generar hipertrofia musculovisceral, aumento de la vasoconstricción alfa 1, endotelina, aumento de la resistencia periférica, va a tener hipervolemia, ¿no es cierto? Va a tener todas las respuestas vasculares. Y por lo tanto, nunca va a reponerse ese problema y va a estar siempre con el sistema activo, ¿ya? Ya. Y les voy a mostrar ahora dos esquemas que son grandes, ¿ya? Pero me interesa mucho mostrárselos para que ustedes tengan una visión general de cómo se van juntando todas las piezas, ¿ya? Y cómo vamos generando entonces un equilibrio en el volumen, ¿ya? Para tratar de recomponer o tratar de remodelar la presión, ¿ya? Este es un esquema que tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos cambiando el volumen? Dependiendo de si estamos en un estado, ¿no es cierto?, de hipervolemia o hipovolemia y si estamos con presión arterial alta o baja, ¿ya? Entonces vamos a partir, por ejemplo, partamos con una presión arterial baja, ¿ya? Yo creo que es un buen ejercicio para nosotros. Supongamos que la presión arterial cae, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a censar? Nuestros vasoreceptores van a censar inmediatamente que hay una disminución del número de potenciales de acción que vienen llegando desde los vasoreceptores, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Entonces la actividad simpática se va a aumentar. Y esta actividad simpática, ¿qué es lo que va a generar? Por un lado puede generar, ya sabemos, si aumenta el simpático, puede liberar más renina. Si aumenta el simpático, puede generar vasoconstricción. Y si aumenta el simpático, también puede generar, ¿no es cierto?, aumento de la hormona antidiurética. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la hormona antidiurética? Aumenta la reabsorción de agua, ¿ya? Entonces el riñón ahora va a quedar con menos volumen para excretar, porque el agua se está reabsorbiendo. Y si el agua se reabsorbe, el volumen del leg va a tender a aumentar. Y si yo tiendo a aumentar el volumen del leg, ¿no es cierto?, lo que voy a hacer, voy a irme por ese lado, pero antes de irme para este otro lado, voy a seguir acá, ¿ya? Voy a devolverme acá. Entonces ya tengo que, por una de las vías que me fui, tiendo a aumentar un poquito el leg. Ahora vámonos por la otra vía, la vía de la renina. Si aumenta la renina, aumenta la angiotensina 2 y la aldosterona. Si aumenta estas dos,
aumenta el sodio, ¿no es cierto? Pues ya sabemos por qué. Porque la aldosterona ayuda a aumentar el sodio y el flujo plasmático renal, ¿ya?, va a tender a disminuir también, ¿ya? Si aumenta el sodio, ¿ya?, va a tender a disminuir y eso entonces me va a generar un riñón antidiurético y eso va a favorecer, por otro lado, también el aumento del volumen del leche. Ahora, siguiendo, para complicar la parte de abajo, si aumenta la renina y aumenta aldosterona y angiotensina 2, angiotensina 2 tiene un efecto de vasoconstrictor, ¿ya?, que se suma al mismo efecto vasoconstrictor que ya tenía el receptor alfa-1 adrenérgico por efecto simpático. Entonces va a tener vasoconstricción por dos vías, la angiotensina 2 y por vía alfa-1 adrenérgica simpática. Y eso hace aumentar la resistencia periférica. Y si aumenta la resistencia periférica, ¿no es cierto?, eso se tiende a oponer al aumento, a la caída de la presión, ¿ya? Recordemos que inicialmente había caído la presión, ¿no es cierto? Eso es lo que dijimos que había pasado. En cambio, si yo aumento la resistencia, me tiendo a oponer. ¿Por qué? Porque el aumento de resistencia tiende a aumentar la presión arterial. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí yo tengo una vía también que se va a oponer directamente a esta hipotensión, y esto es por efecto del sistema vasoreceptor, ¿ya? Pero también ayudado por el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también tiene un efecto a través de angiotensina 2. Ya, ahora sigamos con la antidiurética, ¿ya? La antidiurética sabemos que puede ser aumentada por efecto simpático, pero también puede ser aumentada simplemente por la hipovolemia, ¿ya? Entonces yo tengo una hipovolemia acá que me va a generar un aumento de la liberación de la angiotensina, de la antidiurética, y que va a oponerse a la pérdida de agua, ¿no es cierto? Ya. Bien, y finalmente tenemos que, tratando de completar el esquema por este lado, ¿no es cierto?, es que si cae el volumen del LEC, obviamente también lo que va a pasar es que va a caer el gasto cardíaco. Voy a tener menos precarga, ¿no es cierto? Voy a tener menos fuerza de contracción, voy a tener menos volumen sistólico, voy a tener menos gasto cardíaco. Este BM significa gasto cardíaco, por si acaso. A los argentinos les gusta ponerle otras letras, pero bueno, así es la cosa. Perfecto. Y si el gasto cardíaco cae, obviamente eso también hace caer la presión arterial. Y la última parte de acá sería el péptido natriurético auricular, ¿ya? Cuando cae el volumen del LEC, el péptido natriurético auricular se inhibe, ¿ya? Y este péptido es natriurético. Entonces, ¿qué significa? Que elimina el sodio. Entonces yo quiero inhibirlo, ¿para qué? Para que no elimine el sodio. Y al no eliminar el sodio, en realidad favorezco la antidiuresis y favorezco el aumento del volumen del LEC, ¿ya? Entonces aquí he estado navegando en la parte de abajo de este esquema. Ahora la parte de arriba de este esquema. Supongamos que ahora yo por mucha antidiuresis voy a aumentar mucho el volumen, voy a estar hipervolémico ahora. Si estoy hipervolémico, ¿qué pasa? Así como la hipovolemia estimulaba, ¿no es cierto?, la hormona antidiurética, la hipervolemia la inhibe. Al inhibir la antidiurética, ¿no es cierto?, entonces aquí obviamente esto va a favorecer el aumento de la diuresis. Por otro lado, el aumento del volumen del LEC también va a generar, por efecto miogénico, por el mismo reflejo miogénico, una caída en el tono vascular, ¿ya? Entonces yo no voy a estar ahora, al producir un aumento, ¿no es cierto?, de ese volumen, se cae el tono vascular y se produce una caída también en la descarga simpática, ¿ya? Y eso obviamente también va a inhibir todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo cual, si está inhibido, va a disminuir la absorción de sodio y va a favorecer el aumento de la diuresis. Y finalmente, el aumento del volumen del LEC va a aumentar, ¿no es cierto?, los receptores de estiramiento, va a generar un estímulo positivo hacia esos receptores, y los receptores en las venas pulmonares, los cuales van a, en la aurícula izquierda, ¿ya?, lo cual va a producir una liberación del péptido natriurético auricular, que va a producir su efecto, ¿no es cierto?, el efecto natriurético.
entonces, a la vista de todos estos efectos, voy a tener un aumento de la diuresis, que se va a oponer, ¿no es cierto?, o que va a generar, perdón, se va a oponer a esto, pero va a generar, obviamente, una caída en el volumen del líquido. Entonces, como se dan cuenta, aquí podemos mezclar súper bien todos los efectos del sistema vasoreceptor, como los efectos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, para ir controlando de alguna manera las respuestas del volumen, ¿no es cierto?, del LEC y el estado de diuresis o antidiuresis de nuestro cuerpo. Ahora, este es un esquema de otro libro, un libro americano, que es para preparar al board americano, el National Board, ¿ya? Para los médicos que van a certificarse en Estados Unidos, ¿ya? Y el libro se llama National Medical Series, ¿ya? De Bullock. Y un libro que tengo hace muchos años, ya cuando empecé haciendo clases de fisiología, y aparece este esquemita, que es muy interesante, donde vuelve a meter un poquito el barorreflejo y las respuestas del sistema renina-angiotensina-aldosterona para monitorizar y cambiar tanto el volumen sanguíneo como la presión arterial. Y este esquemita tiene una gracia, ¿ya? La gracia es que las flechitas, cuando son flechas sólidas, significa que los dos elementos están variando de la misma forma. Por ejemplo, si aumenta la presión arterial, aumenta el estímulo sobre los vasoreceptores arteriales. Eso es lo que dice la flecha sólida. Si la flecha es discontinua, significa que el aumento de este produce una disminución de este, o la disminución de este produce un aumento de este. Por ejemplo, el aumento de la presión arterial genera una inhibición en la actividad del aparato yuxtaglomerular. Ahora veámoslo al revés, que lo que acabamos de ver en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una disminución de la presión arterial o disminución de la presión de perfusión renal genera una activación del aparato yuxtaglomerular. ¿Ya? Y vamos a partir con esta idea. Entonces, hipoperfusión renal, aumento de la actividad del aparato yuxtaglomerular, que aumenta, ¿no es cierto?, la actividad de la renina, que transforma angiotensinógeno en angiotensina 1 y después se produce por convertidora en angiotensina 2. Lo cual aquí muestra dos efectos. Primero, un efecto de aumento de resistencia vascular y segundo, un efecto de aumento de la secreción de aldosterona por la corteza adrenal. Vámonos por arriba. Entonces, aumenta la resistencia vascular y eso hace que aumente la presión arterial. ¿Se dan cuenta? Ya, ahora seguimos por abajo. El aumento de angiotensina 2 produce un aumento de la secreción de aldosterona de la corteza adrenal, lo cual tiende a retener el sodio y agua. Y si retengo el sodio y agua, ¿qué hago? Aumento el volumen que está presente en mi cuerpo. Ya, ahora nos vamos a ir por otro lado. Supongamos que nos vamos por acá. Un aumento de la presión arterial, ¿qué hace? Aumenta la tasa de filtración glomerular, que es lo que está acá. Ya. Y si aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿qué hace? Disminuye el volumen sanguíneo, porque estoy eliminando, ¿no es cierto? Voy a tender a eliminar más volumen si aumento la tasa de filtración glomerular. Ya. Si el volumen aumenta la distensión de las aurículas. Especialmente si la aurícula izquierda, se va a producir un aumento en la liberación del péptido natriurético auricular. Si aumenta este péptido, eso va a tender a disminuir la presión porque voy a ir perdiendo sodio con el péptido. Y si este aumenta, la tasa de filtración glomerular también aumenta. Y si aumenta este, disminuye el volumen. ¿Ya? Y ahora sigamos por arriba, el aumento del volumen sanguíneo aumenta la distensión, lo cual estimula los vasoreceptores auriculares. Y si esto ocurre, esto inhibe el estímulo hacia el hipotálamo. Y si está inhibido el hipotálamo, ¿no es cierto?, también va a estar inhibida la secreción de la ADH. Pero si es al revés, ¿ya? Si se produce, a ver, veamos, una hipovolemia. Una hipovolemia va a producir una menor distensión, menor estímulo a los vasoreceptores, mayor estímulo hipotalámico y mayor secreción de ADH. Lo cual va a tender a retener sodio y va a tender a aumentar. Y ahí se producía un circuito lógico en este caso. Ahora, recordemos que la secreción de ADH también va a responder tanto a los volúmenes como a la osmolaridad.
Entonces, la molaridad aumentada aumenta el hipotálamo y eso también aumenta la secreción de ADH para tender a aumentar el volumen. Porque si yo tengo molaridad aumentada, quiero aumentar el volumen para que la molaridad sea normal. Ya, y ahora vamos a seguir por este lado del vasoreceptor, ¿ya? Entonces tenemos el aumento de la presión, genera aumento del vasoreceptor arterial, lo cual produce aumento de la actividad del bulbo raquídeo, que tiende, ¿no es cierto?, a través del núcleo del tracto solitario, producir un estímulo, si está aumentada, ¿no es cierto?, estimula el vago, inhibe la frecuencia cardíaca, lo cual tiende a inhibir, si inhibe la frecuencia, tiende a bajar la presión. Si el bulbo raquídeo y el núcleo del tracto solitario estaba activado, ¿cierto?, por un aumento de la, ¿cierto?, por una disminución de la presión arterial, recordemos. No, sí, supongamos que tengo la presión arterial baja. El vasoreceptor va a tender, ¿no es cierto?, a disminuir también su actividad, ¿ya? Eso va a tender a inhibir la médula, eso va a tender a inhibir el nervio vago, y el nervio vago inhibido va a tender entonces a aumentar la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, va a tender a reponer la presión. Aquí tengo inhibida entonces la médula. Estoy de hipotensión, ¿no es cierto? Entonces tengo inhibida la médula, voy a activar el tono simpático. Ya, estimula el tono simpático. ¿Qué hace? Estimula la frecuencia cardíaca, estimula la secreción de adrenalina, estimula la resistencia vascular, todo lo cual tiende ahora a subir la presión, que inicialmente estaba baja. ¿Ya? Bueno, eso es más o menos el esquema general de cómo se relacionan los dos componentes. Me estoy dando cuenta que se me acabó el tiempo. Tengo que terminar la clase, ¿no es cierto? Y vamos a terminarla ahora aquí. Creo que solamente falta y la que sigue. Entonces, además de lo que hemos visto del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y del varoreflejo, existen otros mecanismos que regulan la presión. Por ejemplo, los quimioreceptores, y también están los cuerpos aórticos y carotídeos, y que son sensibles a hipoxia. ¿Qué hacen estos? Cuando cae la concentración parcial de oxígeno, se aumenta el tono simpático. También hay quimioreceptores en la médula que son sensibles a protones y CO2. Y estos sensan, al censar el aumento del protón, aumentan el tono simpático y parasimpático. ¿Ya? Entonces aquí tengo un aumento de la molaridad sérica que directamente, o una caída de la presión arterial en receptores auriculares, va a producir un aumento de la liberación de ADH, ¿ya? Y estos ADH, a través de receptores B1, va a producir, ¿no es cierto?, un aumento de la resistencia periférica, va a producir una vasoconstricción. Y a través de receptores B2 va a producir un aumento en la volemia, reabsorbiendo agua. Y finalmente el péptido natriurético auricular, que es secretado por las aurículas en respuesta a aumento de la volemia y la presión, y sus efectos son vasodilatación y caída de la resistencia periférica total. Y en su efecto vasodilatador, obviamente, tiene un aumento de la tasa de filtración glomerular. Y la visión final de cómo los varoreflejos o el sistema aldosterona, ¿no es cierto?, con qué rapidez funciona. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, estamos hablando de segundos, minutos, horas y días. Y hablando de horas y días, el sistema renal va a producir un control infinito, entre comillas, de la presión. ¿Ya? Estos serían el feedback necesario para una óptima presión. Entonces, el que logra el feedback real y necesario y completo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace el vasoreceptor? Presenta una respuesta con un feedback importante, absolutamente rápida, ¿cierto? Pero que después ya no tiene mayor efecto. Se queda en un plató y después deja de funcionar. Cuando hablamos solamente de los quimioreceptores, que acabamos de nombrar, también tiene un efecto que es más inferior al del vasoreceptor. Si tenemos una comparación del efecto a nivel de los capilares, el efecto capilar también es bajo, y los cambios de fluido entre el LIC y el LEC también es bajo, y se demoran. Pero hay una respuesta bien interesante, que es la respuesta isquémica al sistema nervioso central. Cuando hay una respuesta isquémica se produce un cambio extremadamente rápido, ¿ya? Y fuerte. Y está asociado con el hecho de que
en nuestro cuerpo existe mayor valorización de las neuronas que de las otras células. Las neuronas son más valiosas y los miocitos cardíacos también son más valiosos. Es como que el cuerpo le diera un rol preponderante a las neuronas o ¿no es cierto?, al músculo cardíaco. Y es lógico que sea así, porque sin neuronas y sin músculo cardíaco no vivimos. Esos son factores esenciales. Entonces, si hay, por ejemplo, isquemia del sistema nervioso central, inmediatamente se produce un cambio enorme, ¿ya? Y que va a generar una hipertensión absolutamente alta para tratar de que llegue sangre al cerebro, ¿ya? Y esa isquemia puede ser incluso a costa de la muerte de otros tejidos. La muerte de tejidos que se van a necrosar porque no tienen oxígeno. Pero el objetivo es salvar al cerebro, ¿ya? Así que ahí hay una respuesta mucho más rápida. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí por razón de que también tengo que irme a otra reunión, así que les doy las gracias, voy a detener la grabación, ¿ya? Y les voy a quedar debiendo al Kahoot, ¿ya? Pero como es la hora, ya llegó y yo también tengo que estar en otra reunión ahora, así que me voy a despedir. Y bueno, cualquier duda, no duden en preguntarme, no sé si tienen alguna duda ahora, que yo pueda responder rápidamente. Ya. Ya, chiquillos, entonces nos estamos viendo, un gusto de verlos y nos vemos con el grupo 1 hoy día en el práctico de la tarde y todo el curso en neurociencia, ¿ya? A la tarde. Vale. Buenos días, que estén bien. Chao, chao. Cuídese, profesor. Ya. Muy bien. Gracias, Profe, gracias. Chao, chao, chao. 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 Chao, profe.